Perfecto. Bueno, muchachos, ya un poco habíamos visto rapidito qué son campos escalares y qué son campos vectoriales, el tema de la suma de vectores, el tema del uso de sistemas de coordenadas, tema de un diferencial de volumen en los diferentes sistemas de coordenadas. ¿Qué más habíamos visto? El tema de los vectores unitarios también, ¿no? Que, o sea, todo lo que estamos recordando básicamente se utiliza en la teoría de campos electromagnéticos, por si acaso, ¿ok? ¿Qué más? El tema del vector posición, aunque no es tan utilizable, pero ya conocen ustedes. Bueno, habíamos un poquito profundizado el tema de los productos escalares y vectoriales. El producto escalar, el producto de dos vectores, nos da como resultado un valor, habíamos dicho. El producto vectorial o producto cruz. El producto de dos vectores también como resultado me da otro vector, ¿no? Otro vector, ¿ok? Y la forma de hallar el producto cruz también es a través de una determinante. Bueno, hasta ahí habíamos hecho. Bueno, también habíamos empezado, ¿no? ¿Qué son las cargas, corrientes y sus densidades? ¿No? Entonces, rápidamente echemos una repasada. Habíamos definido las densidades volumétricas de carga como una cantidad de carga sobre un determinado volumen, ¿no es cierto? Obviamente su unidad de medida era coulomb metro cuadrado. Coulomb metro cuadrado. ¿Perfecto? Ok, entonces habíamos definido densidades volumétricas de carga como una determinada cantidad de carga sobre un determinado volumen. No hay que olvidar, ¿no? Estos dos aspectos que son muy importantes. La suma algebraica de las cargas eléctricas positivas y negativas en un sistema cerrado jamás cambia. Es decir, que la carga eléctrica total de la materia se conserva, por un lado. Por otro lado, la carga eléctrica existe en múltiplos enteros positivos o negativos de la magnitud de la carga electrónica. Esto es la unidad de la carga electrónica, ¿no? Entonces, la carga, cualquier tipo de carga, siempre tiene que ser múltiplo de este valor, como E igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto implica que la carga eléctrica está cuantizada, ¿no? Cuantizada porque simplemente valores menores a este valor no puede haber, ¿no? No puede haber. Necesariamente tendrá que haber en múltiplos de este valor. Por eso se dice que está cuantizada. Bueno, entonces no hay que olvidar esos dos puntos para definir esto, ¿no? Las densidades volumétricas de carga, que son una determinada cantidad de carga sobre un determinado volumen. ¿Ok? ¿Qué más? Habíamos definido también las densidades superficiales de carga. Obviamente son genéricos estos dos parámetros, ¿no? Un poco se utiliza para simplificar la solución de algunos problemas. Las densidades superficiales de carga se define como la cantidad de cargas en un determinado superficie. Obviamente sus unidades van a ser coulomb metro cuadrado, ¿eh? Lo propio, la densidad lineal de carga es una cantidad de cargas en una determinada línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos tres tipos de densidades de carga se utilizan. Por lo general debería ser la densidad volumétrica de carga, ¿no? Pero vuelvo a reiterarles, para simplificar y para que la solución de algunos problemas se den lo más rápido posible, también se utilizan las densidades superficiales de carga. Obviamente, como su nombre dice, es la cantidad de cargas en una determinada superficie delta S, que se mide en coulomb metro cuadrado. Y a la vez también, por ejemplo, en conductores se utiliza la densidad lineal de carga. Entonces,
va a ser la cantidad de cargas en una determinada o en un delta L, ¿no? En un delta L, obviamente ya saben que es un delta L, es un pedazo chiquitito de esta línea, ¿ok? Eso habíamos definido. También habíamos dicho, a partir de estas densidades de líneas, tanto de volumétricas, superficiales o lineales, se puede calcular a través de esta expresión la cantidad de carga. Se puede obtener, ¿no? Y obviamente la carga, como están viendo aquí, por ejemplo, si yo quiero calcular la cantidad de carga en este volumen, entonces tendré que hacer una integral, ¿no? La integral de volumen del diferencial de carga, ¿sí? Entonces, ¿cuánta carga hay en este volumen? Entonces, simplemente se traduce que un diferencial de Q, simplemente es la densidad volumétrica de carga por una variación de volumen, ¿no? Por delta V. Entonces, aquí está, ¿no? La densidad volumétrica por diferencial de V. Entonces, tuvieras que integrar, ¿no? A través de todo este volumen y sacar la cantidad de carga, ¿ok? También es uno de los caminos para poder calcular la cantidad de carga que se puede calcular en un determinado volumen. Pero también esto es aplicable a las densidades superficiales de carga, ¿no? Si vamos a manejar densidades superficiales de carga, entonces seguramente la cantidad de carga en una superficie será pues la integral del diferencial de Q a través de esa superficie, ¿no? Será pues una integral de superficie. Y el cálculo también va a ser una integral de superficie, pero aquí va a cambiar, ¿no? En vez de densidad volumétrica de carga, será que va a haber una densidad superficial de carga. Y además ya no va a ser diferencial de volumen, sino va a ser diferencial de superficie. ¿Ok? Bueno, lo propio para la línea, ¿no? La cantidad de carga en una determinada densidad lineal de carga, lo propio, entonces seguramente vamos a hacer la integral de línea de la densidad lineal de carga por dl, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es para volumen, no sé si más abajo está para superficie y para línea, pero es de esa forma, ¿no? Entonces si yo tengo esto, pues la carga en un determinado volumen, también yo puedo calcular la cantidad de carga en una determinada superficie si tengo la densidad superficial de carga o la cantidad de carga en una densidad lineal de carga. ¿Ok? El procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces, se forman expresiones semejantes de integrales para dar la carga total en una superficie dada o en una línea en el espacio, ¿no? Entonces, de forma exactamente lo mismo se da para la carga en una superficie o en una determinada línea, ¿ok? De la misma forma. Bueno, ¿qué más? Entonces, eso ya un poco ya habíamos visto, ¿eh? Entonces, seguimos. Dice, se presenta gráficamente un campo vectorial. Ya sabemos que es un campo vectorial, ¿no? Ya sabemos que es un campo vectorial. Un campo vectorial es función de espacio y de tiempo, ¿no es cierto? Por eso aquí está anotado f, una función vectorial, que es función de u1, u2, u3, que son variables dependientes del espacio, y además tiene t, ¿no? Que es función temporal, ¿ok? Vale decir que esta función vectorial es función del espacio y del tiempo. Entonces, en algún instante dado, dice t usando una infinidad de vectores en una región del espacio, generalmente se logra una representación usando una gráfica de flujos.
O sea, cuando hablamos de un campo vectorial, no sé si sería apropiado decir un vector, ¿no? O un campo vectorial. Pero ese campo vectorial se refiere a un campo enorme, ¿no? De dimensiones ilimitadas. O sea, no hay un límite cuando hablamos de campo. Pero sin embargo, dice, generalmente se logra una representación usando una gráfica de flujo, usando una representación gráfica de flujo, lo cual es un método que sustituye los vectores con un sistema de líneas llamadas líneas de flujo. Bueno, entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Sabemos que es un campo vectorial. Un campo vectorial, nos imaginamos, es un espacio donde, por ejemplo, podía estar, por ejemplo, el tema de la lluvia, ¿no? En un espacio está lloviendo, entonces las gotas de agua tienen una dirección y también una determinada magnitud, ¿no es cierto? Y eso es un campo vectorial, pero es todo un campo vectorial, ¿ok? Entonces, tuviera que representar a través de una infinidad de flechitas, ¿no? Una infinidad de flechitas. Entonces, generalmente se logra, dice, una representación usando simplemente una gráfica de flujo, lo cual es un método que sustituye a los vectores con un sistema de líneas llamadas líneas de flujo. ¿Ok? Líneas de flujo. Obviamente dibujadas de acuerdo a las siguientes reglas. ¿Cómo tienen que ir estas líneas de flujo? La dirección de las líneas de flujo tienen que concordar, dice, con las de los vectores del campo. Ya, entonces el campo vectorial que puede haber en ese espacio tiene que tener estas líneas de flujo, también tienen que tener la misma dirección de estos campos vectoriales, ¿no? ¿Ok? La primera condicionante para un poco ilustrar las líneas de flujo. La segunda, las densidades transversales de las líneas de flujo son las mismas que las magnitudes de los vectores de campo. Las densidades transversales de las líneas de flujo son las mismas que las magnitudes de los vectores de campo. O sea, son las dos hipótesis que se dan para un poco representar las llamadas líneas de flujo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si una superficie S se dibuja en la región del espacio que abarca ese flujo, entonces, ¿qué estamos llamando? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un montón de flechitas, ¿no? O podemos decir un montón de campos de fuerza. F, 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 ¿no? Eso, a este campo podemos llamarle campo vectorial. Campo vectorial, ¿ok? Pero hablando, como vuelvo a reiterarles, como un campo vectorial es, pues, hablar de campos son de dimensiones ilimitadas, ¿no? Entonces, para eso, un poquito, para ordenarnos, utilizamos las líneas de flujo. ¿Y cómo definimos las líneas de flujo? Como aquí dice, ¿no? Que tienen que tener estas condiciones y además, si una superficie S se dibuja en esa región que abarca el flujo, entonces yo sobre este flujo dibujo esta superficie, obviamente esta superficie por si acaso está abierta, ¿no? Una superficie plana. Pongo sobre este campo vectorial esta superficie plana, entonces, ¿qué dice? Entonces, las líneas de flujo neto que pasan a través de esa S son una medida. Entonces, lo que me está diciendo es que si en este campo yo
pongo una superficie plana y sobre esa superficie plana están fluyendo las líneas de flujo, están fluyendo entonces a esa cantidad de líneas de campo que atraviesan esta superficie, se va a llamar el flujo neto sobre esta superficie. ¿Ok? Perfecto. Entonces definimos flujo, ¿no? Entonces, como flujo, vamos a definir este símbolo griego, psi, que pasa a través de S, a través de S. Entonces, la va a definir como de psi, igual f punto, perdón, f de S coseno de phi. Entonces, esta parte, a ver, ¿dónde estamos? Vamos a, por ejemplo, f es la magnitud del campo vectorial, ¿no es cierto? Es la magnitud del campo vectorial. ¿Qué es de S? Tiene que ser, como es un producto punto, tiene que ser necesariamente otro vector, ¿no? Entonces, de S, ustedes saben muy bien, cualquier superficie plana se puede representar a través de un vector, ¿no es cierto? Con dirección y magnitud. ¿Cuál es la dirección de una superficie plana? Puede ser en una dirección o en la otra dirección. ¿De qué va a depender en qué dirección? Dependerá del campo vectorial. En qué dirección está fluyendo, por lo general se la da en esa dirección. Pero sí, esta representación de este campo o de este vector de la superficie tiene que ser normal a esta superficie, en caso de que sea totalmente plana, ¿no es cierto? Entonces lo puedes representar a través de un vector ds, ¿ok? ds. Entonces ahí está el concepto, ¿no? El flujo simplemente va a ser, la magnitud va a ser el producto de la magnitud del campo vectorial, f, por la magnitud del otro vector, que en este caso es ds, por el coseno del ángulo que lo separa entre ambos vectores. ¿Ok? Entonces, eso significa f.ds, simplemente f.ds, que es un producto escalar. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, el flujo neto de f a través de la superficie S se va a indicar a través de una integral, pues, obviamente sobre una superficie. Entonces, las líneas de flujo a través de esa superficie, ¿cómo se va a poder eh, formular? Entonces, el flujo va a ser igual a la integral de superficie S. Obviamente es superficie abierta, por si acaso, esta integral es abierta, ¿no? ¿De qué? De f.ds. Los dos son vectores, ¿ok? Ya hemos visto cuáles, ¿no? Cuáles son esos dos vectores. El ds, normalmente el vector ds es normal a la superficie. Normal a la superficie, vale decir, entre la superficie y el vector ds tiene que ser 90 grados. Ahora, la dirección de f, bueno, eso define el campo vectorial, ¿no es cierto? Puede estar alineado a ds como no también, ¿ok? Pero sin embargo hay una cosa interesante, ¿no? Cuando hacemos esta operación, lo que multiplica es ds por f coseno de phi. ¿Y f coseno de phi qué es? Es la magnitud en la dirección normal de la superficie. ¿Ok? En la dirección normal de la superficie. Entonces, simplemente lo que estamos queriendo calcular, ¿qué es? La cantidad de flechas
que pasan a través de esta superficie de manera normal, ¿no? De manera normal. Porque la transversal no aporta en nada en el flujo, ¿no es cierto? ¿Ok? Por eso se calcula las flechas que pasan a través de esa superficie de manera normal. ¿Y cómo se expresa ello? A través de este cálculo, ¿no? Que la cantidad de flujo o diferencial de flujo es igual a f.ds. Estos son dos vectores. Como es f.ds, se puede hacer este producto, ¿no? Este producto. Y un poco interpretando podemos sacar, obviamente ds tiene su magnitud, y este otro término, f coseno de phi, quiere decir que es la componente del campo vectorial f que atraviesa la superficie de manera normal. De manera normal. ¿Ok? Ahora, si fuera cero, si se fijan aquí, si fuera va a ser coseno de 0, 1. Vale decir que estos dos vectores van a estar totalmente alineados. Quiere decir que el campo vectorial va a ser normal a la superficie. Es la máxima, es el máximo valor que se da, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, es simple un producto punto o un producto escalar. ¿Ok? Entonces, de aquí adelante, el flujo lo que vamos a calcular es a través de una integral de superficie del producto punto f.ds. ¿Ok? Eso es el flujo es el flujo, puede ser flujo de campo eléctrico, flujo de campo magnético o flujo de campo vectorial F, ¿no? Es un flujo de campos vectoriales. Entonces, de aquí adelante no vamos a llamar como vector F o vector campo eléctrico, vector campo magnético, no, sino simplemente los vamos a llamar como un flujo de campo eléctrico o flujo de campo magnético, así sucesivamente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en el cual ds sumerge del lado que se supone S positivo. Cuando suponemos S positivo, a ver muchachos, ustedes que han hecho ya física, mejor dicho, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Entonces, por ejemplo, en esta superficie, ¿a qué lado le doy positivo? ¿A este lado, a este lado? ¿O cómo me hago las referencias de en qué sentido tendrá que ser positivo o negativo este diferencial de S? ¿Qué dicen, muchachos? A ver. Por regla de la mano derecha, Inge. Por regla de la mano derecha. No. ¿Alguien más, muchachos? Mientras piensan, voy a sacar mi lista, pues, ¿no? A ver, ¿dónde está mi lista? Ok. Ahí lo tengo, la lista. Ya algunos con algunos puntitos, así que adelante, muchachos. ¿Cómo se define esa? ¿En qué dirección tiene que ir en el sentido positivo de la representación vectorial de una determinada superficie? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Nadie? Dándonos un punto de origen. Perdón, a ver, ¿puedes reiterarme? Dándonos un punto de origen en el sistema. Punto de origen en el sistema. No. Sigue frío, muchachos, a ver. Con la Perdón, dirección del campo En el eléctrico. sentido, en el sentido de... cuando van en el sentido de la fuerza, Inge, En la dirección del sentido de la fuerza.
Imaginémonos que no hay todavía el campo vectorial, solamente tenemos la superficie. No siempre una superficie plana, cóncava también puede ser. ¿Cómo yo le asigno una flechita y en qué dirección debería ser? Por el vector unitario de ese sería en G. Exacto, pero sí, lo que tenemos que definir es el vector unitario del ds, que es el diferencial de superficie. Ahora, este vectorcito del diferencial ds, ¿cómo definimos en qué dirección va a ir? Perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. ¿Quién ha dicho? Sandoval. Sandoval. A ver, ¿dónde está? Sandoval Vidauze Johans Gonzalo. Bueno, una regla general es que una superficie se puede representar a través de un vector y ese vector tiene que ser normal a esa superficie. Ahora, en superficies cóncavas o superficies onduladas o no sé, irregulares, ¿cómo se pone? Obviamente, en cada punto va a tener su normal, ¿no es cierto? Por lo general, para hacer una rápida asignación de este vector, generalmente se hace, por ejemplo, si tenemos una curva en este sentido, el vector de esa superficie yo lo puedo dar hacia afuera o sea, en este sentido, no puedo darle a este sentido, ¿ok? Entonces, obviamente eso también me está indicando que es normal, ¿no ve? Normal en ese punto, ¿ok? Entonces, generalmente es saliendo del, ¿cómo digo? Si tengo una curva, el vector tiene que tener en esa dirección. No puede ser hacia la dirección, hacia el interno, ¿no? Como en este caso, por ejemplo. Si tengo una superficie cesada, seguramente en un punto su ds va a ser normal en ese punto, que va a ser siempre saliendo de la superficie cesada, no puede ser hacia adentro, ¿ok? Perfecto, muchachos. Entonces, con esa aclaración, en este caso, por ejemplo, que es totalmente plana, en los casos que totalmente son planos, ahí sí que resulta la normal a ambos lados, ¿no? A ambos lados. En esa situación sí me doy el lujo de decidir en qué sentido va a ser. Pero sí tengo que pensar en qué sentido me facilita solucionar el problema. En este caso, lo que me facilita es más que todo en la dirección o hacia el sentido del campo que está atravesando. En esa dirección generalmente se pone para simplificar. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Con esa aclaración, continuamos. Entonces sabemos que el ds es un vector y el campo vectorial es otro vector. Entonces simplemente la cantidad de flujo, que quiere decir la cantidad de flechas que pasan a través de esta superficie, simplemente va a ser f.ds, ¿no? Es la integral a través de toda la superficie s.ds, f.ds. ¿Ok? Entonces, simplemente el flujo lo que va a medir es la cantidad de flechas que atraviesan la superficie de manera normal. Por eso que este cálculo de la magnitud, ¿no? Como les había dicho, normalmente el ds es unitario y este f coseno se ajusta a la dirección normal, ¿ok?
Ahora, si se imaginan, si coseno es 0, quiere decir estos dos son paralelos. Entonces, todo el campo F aporta en atravesar sobre la superficie, ¿no? Ahora, si fuera coseno de 90, va a ser 0. Entonces, si van a ser, eso quiere decir campos transversales, o mejor dicho, campos que no son perpendiculares a la superficie, más bien son paralelas a la superficie, ¿no? En ese caso, coseno de 90 va a ser 0. Quiere decir que ningún campo F o vector F va a atravesar a través de la superficie. Bueno, entonces, eso es el escenario del flujo de campo vectorial. ¿Qué más? Eso se da en una, por ejemplo, en este caso de una superficie, en una superficie abierta. Abierta, ¿qué quiere decir? Es una superficie de esta naturaleza, ¿no? Abierta, ¿ok? También puede haber superficies cesadas, como están viendo aquí. Es una superficie cesada. O un volumen vacío adentro, ¿no ve? Una superficie cesada. En esos casos, ¿cómo se da? En el cual dice de S emerge del lado que se supone S positivo, como se muestra en la figura 1.9b. Si S es una superficie cesada, el flujo neto que atraviesa esta está dada por esta expresión, ¿ok? Entonces, si es una superficie cesada, tengo que indicar claramente, ¿no? Si se fijan aquí, cambia, ¿no? La integral ya es una integral de superficie, pero cesada. ¿De qué? De f.ds. ¿Ok? Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que estoy intentando hacer es cuantificar cuántas flechas nacen dentro de la superficie cesada. Porque el flujo neto en una superficie cesada normalmente es 0. Cuando entran por una cara, por el otro lado salen, ¿no? Entonces el flujo neto va a ser 0. ¿Cuándo? Cuando las flechas de campo son constantes, o sea, vale decir que permanecen, ¿no? O sea, inician y atraviesan la superficie cesada. En ese caso, el flujo neto tendrá que ser del campo que nace dentro de la superficie. De lo contrario, si los campos entran a la superficie cesada y salen, entonces el flujo neto va a ser 0, ¿no? ¿Ok? Perfecto, muchachos. Eso en la evaluación del flujo en una superficie cesada. Obviamente el resultado de la integración va a dar 0, dice, indica cuando va a dar esta integración en una superficie cesada 0, eso nos va a indicar que salen tantas líneas de flujo de S como las que entran, ¿no? Eso estamos hablando en una superficie cesada. Las que han entrado también han salido, quiere decir, sí, la integral es 0. A menos que dice que el volumen interior, que en el volumen interior de S contengan fuentes o sumideros de líneas de flujo. Obviamente, ¿no? A menos que además de las que entran y salen, dentro de esta superficie cesada, si hubiera fuentes de campo vectorial, entonces va a haber un flujo neto, ¿no? Vale decir que esta integral va a ser diferente de 0. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Ese es el manejo de flujo, ya sea de flujo de campo eléctrico, flujo de campo magnético, de flujo de campo eléctrico, o flujo de corriente, o sea, cualquiera, pero hablando de campos vectoriales, ¿no? ¿Sí?
Ok, hablando de campos vectoriales. Perfecto, muchachos. A ver, ¿qué más? El flujo de corriente a través de una superficie proporciona una buena ilustración del concepto de flujo. ¿Ok? El flujo de corriente a través de una superficie proporciona una buena ilustración del concepto de flujo. Entonces, una corriente, por ejemplo, circula a través de un conductor, ¿no? Entonces tendríamos que calcular el flujo atravesando una superficie transversal a ese conductor y calcular el flujo, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, supóngase que hay cargas eléctricas cuya densidad volumétrica, es función del espacio y del tiempo en una determinada región. E imagínese que las velocidades de las cargas promedian la función B, que es también función de espacio y de tiempo, dentro de los elementos diferencial de volumen, con que se identifican las densidades volumétricas de carga. Entonces se define una función de densidad de corriente. Densidad de corriente en cualquier punto P en la región mediante esta expresión. Entonces, ¿qué estamos queriendo indicar? Estamos definiendo una densidad de corriente J. Densidad de corriente J. Y esta densidad de corriente J estamos definiendo como esa densidad volumétrica de carga que está moviéndose, porque multiplicamos por una velocidad. ¿Y por qué velocidad? Aquí dice, ¿no? Imagínense que las velocidades de las cargas en promedias sean B, que es función de espacio y de tiempo. Entonces, la densidad de carga estamos definiendo como la densidad volumétrica de carga por la velocidad. ¿Ok? Entonces, tenemos otro concepto. Ya hemos definido el flujo. Ahora estamos definiendo la densidad de corriente. Y la densidad de corriente, en este caso, es el producto de la densidad volumétrica de carga por la velocidad. Obviamente, ¿de qué velocidad estamos hablando? La velocidad de movimiento de las cargas, ¿no? De las cargas. ¿Ok? Entonces, cuando estas cargas se están moviendo, definimos densidades de corriente. ¿Ok? Simplemente es el producto de la densidad volumétrica de carga por la velocidad. Obviamente sus unidades es amper metro cuadrado o coulomb segundo metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la densidad volumétrica, mejor dicho, la densidad de corriente, que se lo denomina con la letra J. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Y de ahí viene el flujo de corriente, ¿no? De ahí viene el flujo de corriente. Aquí, por ejemplo, simplemente estamos definiendo la densidad de corriente. ¿Qué quiere decir densidad de corriente? Densidades volumétricas de carga en movimiento. A esas densidades volumétricas de carga en movimiento lo definimos como densidad de corriente J. También podemos llamar J, que puede ser igual a la densidad superficial de carga por la velocidad, ¿no ve? Esta densidad superficial de carga moviéndose a una velocidad B. Entonces, eso va a ser también densidad de corriente, pero de una densidad superficial de carga. Y lo propio para densidad lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, el flujo de corriente diferencial, estamos hablando del flujo de corriente diferencial de I, que fluye a través de un elemento de superficie de S,
en que existe una densidad de corriente J es dI, que va a ser igual a J por ds. Entonces, si yo quiero calcular la corriente a través de una superficie, conociendo J, que J sabemos que es densidad de corriente, entonces podemos hallar la corriente. Y la corriente simplemente va a ser J de S, la densidad de corriente que atraviesa a través de una diferencial de superficie. Obviamente este diferencial de superficie tiene que integrarse, ¿no?, a través de la superficie que queremos analizar. Y de esta manera se calcula la corriente. La corriente es igual a la integral de superficie. Si se fijan aquí es integral de superficie abierta. Integral de superficie abierta J.ds. J.ds. ¿Ok? Entonces ya hemos definido flujo, densidad de corriente y corriente. ¿Ok? No sé si hasta aquí está claro, muchachos, o alguna consulta. ¿Qué dicen? A ver, Matías, Matías, ¿qué dices, Matías? ¿Está claro? ¿Quedó claro o no? A ver, Helen Angulo. Sí está claro, Inge. Ok. Bueno, son conceptos que hay que tener bien clarito, ¿no? Porque cuando ya entremos a las ecuaciones de Maxwell, eso no tiene que haber ninguna duda. ¿Ok? Entonces, vuelvo a reiterar, hemos definido flujo, hemos definido J, densidad de corriente, y hemos definido corriente. ¿Perfecto? Ok, aquí hay un ejercicio rápido, ¿no? A ver, bueno, los vamos a ver. Dice el ejemplo 1.1. Un haz de electrones de sección transversal circular. Entonces nos está hablando que hay un haz de electrones, ¿no? Hay unos electrones moviéndose sobre una superficie circular de 1 milímetro de diámetro. Entonces tengo una superficie de 1 milímetro de diámetro. ¿Ok? Como dice, como en los rayos catódicos, es un tubo de rayos catódicos, ¿no? Entonces tiene una corriente medida en 1 microamperio. Dice que hay una corriente de 1 microamperio y una velocidad promedia conocida de los electrones de 10 a la 6 metros segundo. Entonces nos están dando corriente. ¿Y cómo se sabe corriente? O prácticamente han debido medir, la corriente es tanto, ¿no? Y me dice que la corriente es 1 microamperio. Obviamente la velocidad promedia de los electrones, la velocidad promedia de los electrones es 10 a la 6, ¿no? Metros segundo. Bueno. ¿Hay algún micrófono? Ok. Entonces, tenemos el dato de corriente, tenemos el dato de la superficie, entonces podemos calcular la densidad de corriente, ¿no es cierto? Entonces, así de rápido. Entonces, suponiendo una densidad constante de corriente, obviamente J nos vamos a dar un poquito las direcciones, ¿no? En esta dirección voy a suponer que esté el eje Z, pero un poquito trabajar con vectores unitarios, ¿no? Entonces, J, la densidad de corriente, ¿qué dirección va a tener? Entonces, la misma dirección que la corriente, ¿no ve? Y la corriente tiene la dirección positiva de Z. Entonces, seguramente
la corriente, mejor dicho J, va a tener la dirección de AZ, el vector unitario AZ que me indica la dirección de J, y la magnitud de JZ, ¿no? Obviamente en la sección transversal, y la sección transversal es esta, ¿no? Esta es la sección transversal, S, ¿ok? La sección transversal. Entonces se tiene la siguiente corriente a través de cualquier sección transversal. Sabemos que la corriente es igual a ¿qué? J.ds. J.ds. Entonces, estamos hablando de una superficie abierta, de esta superficie. ¿Ok? ¿Cuánto flujo o cuánto de densidad de corriente atraviesa a través de esa sección? Entonces, simplemente es J.ds, ¿no? J tiene dirección de AZ y su magnitud JZ. Punto, el ds, también lo vamos a poner como es una superficie plana, transversal, los vamos a poner en la dirección de Z para que nos complique, para que con el negativo que si ponemos a este lado, ¿no? Entonces el ds lo vamos a poner en este sentido también, el ds, que va a tener la dirección de AZ y por la magnitud de S, ¿no es cierto? Entonces, AZ por AZ, ¿cuánto va a ser, muchachos? Haciendo esta operación, ¿no? 1, Inge. 1. ¿Quién ha dicho primerito? Yo dije Apellido. Quispe Guarayo. Quispe Guarayo, ¿dónde estás? Quispe Guarayo. Quispe Guarayo Orlando. Ok. Bueno. Entonces aquí AZ.AZ es 1, ¿no? Listo. Entonces dentro de la integral va a quedar JZ de S. JZ de S. JZ va a salir del signo integral. ¿Por qué creen que va a salir JZ del signo integral? Porque es constante. Constante. Porque Porque es un escalar. Porque en todo este tramo no nos dice que varía la velocidad, por lo tanto JZ va a ser constante, ¿no es cierto? Entonces sale del signo integral y simplemente queda de S, ¿ok? Perfecto. Y haciendo la integral sobre toda esta superficie, simplemente va a ser JZ por área, ¿no? Esta área transversal, ¿qué va a ser? Simplemente el área de un círculo, ¿no? El área de un círculo, ¿ok? Entonces, A denota el área transversal del haz, como habíamos dicho. En consecuencia, la densidad de corriente es, entonces, simplemente de esta formulita que hemos sacado, se está despejando J. J va a ser I sobre A. I sobre A. ¿Y qué es? Ya tenemos valor de la I. Y es 1 microamperio, tiene que estar en amperio, por tanto 1 por 10 a la menos 6 amperios, ¿no ve? 10 a la menos 6 amperios, ¿listo? ¿El área qué es? El área es el área de un círculo, ¿no? Entonces, ¿y el área de un círculo cuánto es? Pi por radio al cuadrado. Pi por Y radio al cuadrado sobre Sí, 4. pues radio al cuadrado. ¿Qué dicen? Pi r cuadrado simplemente, ¿no? Pi r cuadrado. En este caso nos dan, el diámetro.
Entonces teníamos que haber dividido entre 2, ¿no es cierto? Como está radio al cuadrado, entonces eso se lo ha dividido entre 2, por eso sale aquí un 4, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, me sale 4 sobre pi como resultado de la densidad de corriente en la dirección Z. ¿Ok? Bueno, son ejercicios sencillitos, ¿no? Bueno, muchachos. Obviamente, una vez teniendo J, ya se puede calcular la densidad volumétrica de carga, ¿no? Ya sean positivos o negativos, en este caso es negativo, ¿no? Entonces, como habla de electrones, por eso está considerando cargas negativas. Entonces, sabemos que J es 4 sobre pi, que tiene dirección a Z, y además la velocidad de los electrones conocemos, ¿no? Aquí nos dice la velocidad promedio conocida de los electrones es de 10 a la 6 metros segundo. 10 a la 6 metros segundo es la velocidad, pero en este caso, extrañamente, la velocidad está en esta dirección. Como nos da menos, no hay otra que suponer que está en este sentido, ¿no? ¿Ok? En este sentido. Un poco se contradice, ¿no? Si se fijan, la corriente está en esta dirección. J está en esta dirección. Y medio raro, ¿no? Que la velocidad esté yendo en este sentido, pero bueno. Así está en el texto, voy a echar una revisada, pero sin embargo debo aclararles ese detalle. Entonces, la densidad volumétrica de carga, sabemos que es J, y J sabemos que simplemente es la densidad de carga, ¿no? La densidad, mejor dicho, densidad de corriente, y la densidad de corriente es la densidad volumétrica de carga por la velocidad. Entonces simplemente estamos despejando de esta formulita, ¿no? Entonces la densidad volumétrica de carga va a ser J sobre B. Y ahí tenemos J sobre B. Sabemos que es J 4 sobre pi. Y la velocidad es 10 a la 6. Sube arriba con menos 6 y listo. 4 pi por 10 a la menos 6 coulomb metro cúbico. Entonces ahí tenemos la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga que nos había pedido, ¿no? Calcular la densidad de corriente, se calculó, y la densidad volumétrica de carga y la relación de transporte de masa en as. ¿Ok? Entonces, de esa forma se calcula ese ejercicio que se plantea ahí en el texto. Un minutito, muchachos, un break de un segundito.
Bueno, eso con respecto al tema del ejercicio, ¿no? Échenlo una repasada, una afinada y ya. No hay donde dudar. Lo que un poquito tienen que profundizar son los conceptos básicos, ¿no? Los conceptos básicos de densidad de corriente, la corriente, el flujo. Eso es muy importante porque en la teoría electromagnética todo el tiempo se hace uso de esos conceptos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más, muchachos? A ver, rapidito viendo tal vez esta parte, ¿no? A ver. Bueno, entrando un poco ya viendo el tema de los campos eléctricos y magnéticos, sabemos muy bien, ¿no? Haciendo un repaso rápido, si yo en un campo magnético suelto una carga, sobre esa carga va a ejercerse una fuerza debido a este campo eléctrico, ¿no es cierto? Y ya sabemos en qué dirección, con qué magnitud, y hay las formulaciones matemáticas que se han realizado, ¿no? ¿Ok? Lo propio, cuando tenemos un campo magnético en un espacio y en presencia de una carga, sobre esa carga igual va a generar una fuerza debido a ese campo magnético, ¿no? Entonces, como dice aquí, los campos eléctricos y magnéticos son campos de fuerzas que se deberá al estado de movimiento de las cargas. Interesante eso, ¿no? Que va a deberse, dice, o deberá al estado de movimiento de las cargas. Obviamente con respecto del punto de referencia del observador, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cargas eléctricas en reposo, si yo tengo cargas eléctricas en reposo, ¿qué me va a generar? Un campo eléctrico constante, ¿no? Un campo eléctrico constante. Cuando las cargas están en reposo, ¿habrá campo magnético? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen? No, no, Inge. No va a haber, ¿no ve? Cuando yo tengo las cargas en reposo, sí va a haber campo eléctrico, pero no va a haber campo magnético. Ahora, si esta carga empiezo a mover, ¿habrá campo magnético o no? Sí. Sí. Exacto. Va a haber, ¿no ve? Entonces, un poco interesante. ¿Quién define? ¿Quién define? ¿Quién define? Son las cargas, el estado de las cargas. Por eso dicen, las cargas eléctricas en reposo dan lugar a un campo electrostático, independientemente del tiempo. Estamos hablando de una carga eléctrica en reposo. Ahora, el movimiento relativo de estas cargas ya proporcionan un campo magnético adicional. Una carga en reposo genera campos eléctricos, estáticos en el tiempo. Si esta carga empezamos a mover, además de tener campo eléctrico, va a tener campo magnético. Si esa velocidad o ese movimiento es constante, entonces va a generar un campo magnético constante, ¿no es cierto? Entonces, una carga en movimiento me genera campo eléctrico y campo magnético. Ahora, si hacemos que ese campo agregado es magnetostático, si las cargas se mueven a velocidades constantes, se los denomina campo magnetostático. ¿Ok? Si es que la velocidad de esa carga es constante, ¿no? Entonces se genera un campo magnetostático. Campos magnéticos constantes, quiere decir. Ahora, por otra parte, se da el nombre de campos electromagnéticos
a los movimientos acelerados que producen campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. Entonces, por otra parte, dice, si se da el nombre de campos electromagnéticos a los movimientos acelerados que producen campos eléctricos y campos magnéticos variables en el tiempo. Bueno, interesante, ¿no? Muy interesante, porque vuelvo a reiterar que dice que estos campos eléctricos magnéticos son campos de fuerzas que se debe al estado del movimiento de las cargas. Si la carga está en reposo, vuelvo a reiterar, simplemente se generan campos eléctricos. Esa carga empezamos a mover con cierta velocidad constante, también se van a generar campos magnéticos. ¿Por qué? Porque una carga en movimiento significa J. Y una carga en movimiento sobre una superficie, I. Son cargas en movimiento, ¿no ven? Entonces, por lo tanto, van a generar campos magnéticos constantes en el tiempo. Pero esta velocidad también puede ser acelerado, como dice aquí, ¿no? Cuando tenemos movimientos acelerados, entonces me producen campos eléctricos como magnéticos, pero variables en el tiempo. A ese tipo de campos lo denominamos campos electromagnéticos. Campos electromagnéticos. ¿Qué quiere decir? Campos variables en el tiempo. ¿Ok? Yo creo que ha quedado bien claro, ¿no? Entonces, rapidito. Dice, la relación de los campos eléctricos y magnéticos con su carga y sus fuentes de corriente la proporcionan las ecuaciones de Maxwell. O sea, hay 4 ecuaciones que relacionan campos eléctricos, campos magnéticos, con cargas, con densidades volumétricas de carga, todo ello, ¿no? ¿Ok? A esas 4 ecuaciones se los denomina las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿ok? Pero sin embargo, las relaciones de campos eléctricos y magnéticos con su carga y fuentes de corriente la proporcionan las ecuaciones de Maxwell, las cuales se atribuyen históricamente a la obra de muchos científicos y matemáticos. Si los campos eléctricos, intensidad de campo eléctrico o los campos magnéticos o densidad de flujo magnético existe en un punto P en el espacio, se puede detectar físicamente, dice, su presencia mediante una carga colocado en ese punto. Entonces, la fuerza F que actúa en esa carga está dada por la ley de fuerzas de Lorentz. Eso ya conocemos, ¿no? Si yo tengo un campo eléctrico en el espacio, suelto una carga, entonces se me va a generar una fuerza debido a ese campo eléctrico sobre la carga, ¿no? Entonces a eso seguramente lo vamos a llamar la fuerza debido al campo eléctrico. Ahora, si yo tengo una carga y suelto sobre un campo magnético, entonces se me va a generar una fuerza, ¿no? Debido a este campo magnético. Obviamente la carga tendrá que estar en movimiento para que se dé esto, ¿no? Entonces la fuerza debido a este campo magnético simplemente es la carga multiplicado por B cruz B, ¿no es cierto? La velocidad por el cruz campo magnético. Entonces, la fuerza total en ese punto seguramente va a ser la fuerza debido al campo eléctrico más la fuerza debido al campo magnético que se genera. ¿Ok? Entonces, obviamente, la fuerza total va a ser la suma de las dos. Ya sabemos Q es la carga medido en coulombs
La V, la velocidad eléctrica, metros por segundo, obviamente de la carga, ¿no? Obviamente de la carga, no es de otra cosa. E, la intensidad de campo eléctrico. B, la densidad de flujo magnético. Fe, que es el producto de la carga por el campo eléctrico, es la fuerza debido al campo eléctrico. Fb es este producto, ¿no? QB, cruz, Q por la velocidad, cruz, campo magnético, B, fuerza debido al campo magnético que actúa sobre Q. Ok, entonces esto ya en física 3 lo han visto con mayor amplitud, ¿no es cierto? Ok. Entonces, como dice aquí, ¿no? Un poco esquemático, ¿no? Primero tenemos el campo eléctrico. Soltamos la carga sobre este campo eléctrico, me va a generar una fuerza debido a ese campo eléctrico. Obviamente, si se fijan, esa fuerza va a estar dirigida en la dirección también del campo eléctrico, ¿no? En la dirección del campo eléctrico. Ahora, si solamente tenemos flujo de campo magnético en un espacio y tenemos una carga en movimiento, tenemos una velocidad v y la carga, entonces sabemos muy bien la fuerza que se genera sobre la carga es simplemente a través de esta expresión. Sabemos que el producto cruz me genera otro vector, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la fuerza que va a resultar va a ser en un plano normal al plano que forman estos dos vectores, ¿no es cierto? Por eso aquí V y la velocidad se hace la regla de la mano derecha y se saca el campo FB, ¿no es cierto? B cruz B, si hacen la regla de la mano derecha, se tiene en este sentido, ¿no? Entonces, la fuerza resultante simplemente va a ser por el efecto de los dos campos, la suma de esos dos campos, ¿no? Y la suma de estos campos, si se fijan, esto es debido al campo magnético, debido al campo eléctrico, la suma de las dos va a ser la resultante. La resultante. ¿Ok? Perfecto, muchachos. ¿Qué más? Bueno, hay un ejercicio ahí, ¿no? Entonces, échenlo una revisada, igual es en un ejercicio simple, sencillo, para que un poquito vayan haciendo el manejo de las formulitas, ¿no? Es muy importante analizar las direcciones y en base a sus vectores unitarios y sus magnitudes, ¿no? Es muy importante para tener la idea completa de lo que pasa, ¿ok? Bueno, prácticamente la próxima clase vamos a hacer las ecuaciones de Maxwell, las famosas 4 ecuaciones de Maxwell. Ahí están, ¿no? Si se fijan, este es 1, 2, 3 y 4. Todo el semestre vamos a llevar simplemente las 4 ecuaciones de Maxwell, así que supongo que van a hacer un manejo magistral de estas 4 ecuaciones de Maxwell, ¿no? ¿Estamos? Entonces, si se ubican, entienden y manejan estas 4 ecuaciones de Maxwell, bueno, ya la materia está aprobada, ¿no? ¿Ok? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí. Ingeniero, buenas noches. Sí, diga, Jorge. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué dices, Eric? ¿Qué novedades? Buenas noches, ingeniero. Quería consultar si tiene alguna noticia sobre la auxiliatura de la materia.
En el Classroom los voy a poner tras que cesemos esto, ¿ya? Ya me envió qué día va a pasar o sea, qué día y qué hora. ¿Hecho? Y parece Está bien, ingeniero. que está Muchas también gracias. el código de Classroom también me ha enviado, así que se los voy a reenviar a través de un mensaje, a través de la plataforma Classroom. Ok, muchachos. Dicho eso, nos vemos la próxima semana, muchachos. Un buen fin de semana y hasta la próxima. Chao, chao, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.